Vamos aquí a hacer unos ajustes solamente porque se me movieron unos temas de este video. Gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar de un tema muy sensible que es la pandemia oculta dentro de los hogares, el abuso sexual infantil. Este es un problema que no es aislado, es un tema que afecta mundialmente a los más pequeños, a los niños. Y queremos visibilizar esta problemática para romper el silencio, porque este abuso durante la infancia acarrea terribles consecuencias, porque este niño, después del trauma en la vida adulta, presenta signos de trauma complejo. Así que vamos a hablar de esto. Si eres una persona sensible, yo te pediría que empieces a abrirte a estos temas para romper el tabú, porque juntos vamos a aprender a identificar las señales y también a actuar para que esto se vaya erradicando en nuestra sociedad. Así que hoy tengo el gusto de estar acompañada por dos increíbles amigas, bellas mujeres, la doctora Karina Carmona y la doctora Eliana Cronfli. Vamos a entrevistar Karina y una servidora, Georgina Niño, a la doctora Eliana, que de verdad es una mujer que lleva un tema, lleva por muchos años, alrededor de 36 de trayectoria y experiencia, que tiene un conocimiento en psicología clínica y jurídica. Y bueno, quisiera no verme corta en su presentación porque realmente tiene un gran currículum. Entonces nos sentimos muy honradas de tenerla este día acá con nosotras. Ha sido docente en la psicología clínica, evolutiva, familiar. Es experta en intervención de maltrato y violencia. Ha ofrecido seminarios diversos. Maneja métodos terapéuticos, especialista en abuso infantil. El MDR también es parte de los métodos de intervención. Y bueno, ha tratado directamente en casos de maltrato intrafamiliar, familias disfuncionales. Y bueno, quisiera que Elianita nos hable sobre su experiencia y aprovecharla para que nos despliegue todo lo que conoce acerca de esto. Vamos a permitirle el espacio para que nos cuente. Bienvenidas, gracias. Bienvenidas, gracias maestra, querida amiga Gina, y gracias, Elianita, gracias por darnos este espacio. Así que todo tuyo. Muchas gracias por darnos este tiempo y sobre todo dárselos con mucha miel, mucho amor a quienes están atravesando estas situaciones y a quienes desconocen aún del tema y queremos llevar luz y queremos llevar esa fuerza para tomar decisiones y para hablar, no callar y tener esta mentalidad de que el miedo debe cambiar de bando. Así que, pues, bienvenida también. Bueno, para mí es un honor estar con ustedes, con dos mujeres sabias como son Gina y como son Karina. Qué privilegio poder compartir con ustedes. Bueno, ¿quién es Eliana Cronfli? Eliana Cronfli es primero que todo una hija amada de Dios, madre, esposa, una mujer común y corriente, sencilla, que ama ser psicóloga con su vida porque ama lo que hace. Como decía Gina, efectivamente tengo 36 años de experiencia profesional y si volvieran a hacer, volvería a hacer lo mismo que estoy haciendo en este momento. La gran carga que yo siento es ayudar a aliviar el dolor de los niños, los adolescentes y las familias, y en eso es que me muevo. Entonces, pues sin más preámbulo, mis queridas doctoras, con ustedes aquí estoy feliz de compartir este espacio, esta mesa, esta plataforma con ustedes. Gracias, gracias, Eli. Pues bueno, pues abriremos una serie de preguntas para que nos hagas favor de responderlas y que aquí las personas que nos escuchan también pongan atención. Este video se va a estar compartiendo, difundiendo para que
tengamos esas señales a la mano para identificar a tiempo. Así que, pues, Cari. Claro, claro que sí. Bueno, vamos a hacerte la primera pregunta, que es, ¿cuáles son los síntomas, sí, que tú has notado dentro de el tema de abuso sexual? Antes de los síntomas, vamos a entrar con ¿qué es el abuso sexual y en qué Bueno, consiste? muchas gracias por la pregunta. Primero, quiero decirles que la ley de infancia y adolescencia se ha encuadrado en algo muy importante que es la formación de proyecto de vida. Nosotros los adultos, profesores, maestros universitarios y los padres tenemos la gran responsabilidad de formar proyecto de vida. Proyecto de vida es lo que los niños quieren ser cuando van a ser grandes. Se ha limitado esto muchísimo a la parte educativa, pero cuando hablamos de proyecto de vida nos damos cuenta que es un abanico y que son muchas cosas las que están pendientes. Primero, la parte emocional. Segundo, el proyecto de familia. Tercero, el proyecto sexual. El proyecto social y el proyecto académico. Y en una sociedad que habla de valores, ¿dónde está Dios? Cuando estamos haciendo este encuadre, hay varias cosas que van de la mano. Entonces, el primer aspecto es la formación del proyecto de vida emocional, quién es, qué siente, cómo se siente, qué hace. Pero el segundo, que va muy de la mano del primero, es el proyecto en familia. ¿Y por qué lo encuadro? Porque los niños aprenden por imitación de modelos muchas cosas que pasan en su casa. Y quiero referir algo que me parece importante que lo tengamos en cuenta, y es que en el proyecto de vida en familia, el padre forma y aporta identidad. Es el referente de una sana autoestima y es quien enseña por imitación de modelo una sexualidad saludable. La madre es la que forma el carácter. Y el carácter es la sumatoria de hábitos, normas, límites, manejo del tiempo, relación y hábitos. Papá y mamá son un equipo. Y estoy tocando este tema porque muchas veces el abuso sexual, que es el tercer proyecto de vida, que lo debe formar literalmente el padre, que es el que enseña por modelo, es el mismo depredador o es el mismo el que daña a los niños. No siempre. Se trabó un poco el video. ¿Estamos de acuerdo, Cari, que Sí. se trabó? Ok, vamos a ver en cuanto retomamos la señal. Niña por un adulto o un adolescente. Siempre va a ser una persona mayor que busca una gratificación sexual. Este tipo de abuso se divide en tres aspectos según las constituciones políticas. Primero, por exposición, cuando ponen a los niños a ver pornografía, a presenciar actos directos o a presenciar cosas que no están de acuerdo con su edad, ni psicológica, ni mental, ni emocional. Primer punto. Segundo punto, tocamientos. Y tercer punto, acto sexual abusivo, que es el que considera como violación. ¿Qué produce esto? Produce daño en la psiquis infantil, daña la confianza, violación de una confianza, de la autoridad que el niño está buscando para que lo apoye. ¿En qué consiste? Cuando nosotros hablamos del contacto físico, hablamos de que puede ser directo, caricias inapropiadas, penetración o manipulación genital. Cuando hablamos de la exposición, hablamos que puede ser directo, puede presenciar el niño un acto sexual adulto, puede presenciar actos sexuales de un adulto con otros niños, pero normalmente tienen componente pornográfico porque la connotación es el exhibicionismo. El abusador se muestra desnudo y le hace ver a los niños que es muy fácil hacerlo y que es lo normal y se masturba delante de los niños. Y en este caso con los niños los obliga a hacer cosas que los denigren. Entonces, resumiendo, ¿qué es y en qué consiste? Pues esto es lo que es el abuso sexual. Es el que degrada, denigra, daña,
tiene como opción una gratificación sexual del victimario, pero es el que daña a la víctima. Gracias. Acá los síntomas, Gracias. creo que un poco, ¿verdad? Nos queda pendiente. ¿Cuáles son esos síntomas? Los síntomas y los signos que nosotros estamos identificando se pueden dividir en 5. Primero, físicos. Uno de los síntomas físicos puede ser el dolor al orinar, enrojecimiento de los genitales, sangrado, hinchazón no solamente genital, sino también de la boca, dificultades para caminar, infecciones de transmisión sexual, infección urinaria, la ropa interior rasgada o manchada y en algunos casos embarazos sin explicación. El segundo aspecto que nosotros vemos como signo o como síntoma tiene que ver con la parte emocional. Y es aquí donde nosotros observamos cambios bruscos de humor. Observamos que quien lo padece presenta una baja autoestima, aislamiento social, apatía, desgano por muchas cosas, se llama casi que un abúlico, ideación suicida, miedos como culpa, vergüenza, y empiezan a tener tipos de trastornos comportamentales que van asociados con esto, como trastornos metabólicos, trastornos del sueño, y dentro de los trastornos del sueño, pesadillas, sonambulismo, y empiezan a padecer este tipo de conducta. Pero sobre todo, comienzan a tener un miedo exacerbado. Hay 3 cosas que están generando en los niños el abuso sexual. Todos los problemas de índole sexual generan en los niños y en los adolescentes o en las víctimas, porque también hay mujeres o hay hombres que pueden estar sufriendo de abuso, pero en este caso estamos limitándonos a los niños, son miedo, vergüenza y culpa. La frase que está dando Cari al comienzo me encanta y la voy a tomar como propia. El miedo tiene que cambiar de bando. Los niños no tienen por qué sentir miedo, los niños no tienen por qué sentir culpa porque ellos son las víctimas inocentes. Entonces se hace supremamente importante estos aspectos, tanto físicos como emocionales, para tenerlos muy en cuenta como los signos y los síntomas que se padecen. Pero también hay conductas sexuales inapropiadas, como por ejemplo juegos sexuales, como por ejemplo comportamientos sexualizados. Dentro de los comportamientos sexualizados está la manipulación genital, la masturbación excesiva, la falta de una identidad sexual clara, porque los niños no van a querer parecerse a su victimario, sino que quieren ser absolutamente diferentes. Dentro Mm, de los cambios de conducta, los síntomas de que obedecen a la conducta, observamos cambios. Por ejemplo, muy importante, las conductas regresivas. Los niños controlan esfínteres aproximadamente a los 2, por mucho que se vaya a los 3 años. Entonces, uno de los síntomas es cuando los niños vuelven a tener micción y vuelven a tener enuresis, sin razón aparente. Cuando mojan la cama, cuando se despiertan llorando o sudando, empiezan a tener comportamientos infantiles regresivos, hablar a media lengua, quieren que les vuelvan a dar de comer en la boca, empiezan a tener problemas compulsivos de llevar a la boca como el piquis o el piquis out, empiezan a tener bajo rendimiento escolar, ausentismo escolar, mucho sueño, baja autoestima, agresividad, aislamiento social, un comportamiento sumiso frente al victimario, porque quiere congraciarse para que no le haga más daño, y rebelde con el resto de las personas con las que convive, y problemas de conducta repentina. Aquí quiero hacer un pare que me parece súper importante. ¿Cómo saber si el abusador está en casa? Si el abusador está en casa, nosotros nos damos cuenta, primeramente, porque el niño se retrae, empieza a tener aislamiento, empieza a tener llanto frecuente, no quiere compartir y no da la mirada a la persona que está siendo su abusador. El niño comienza a vestirse de una manera despreocupada, empieza a ir muchas veces al baño
comienza con su manipulación genital, pero sobre todo no va a querer una interacción social. Hablando de la interacción social, también se presentan cambios en la interacción social. El niño que siempre fue alegre se va a presentar triste. El niño que fue muy sociable ya no lo va a hacer, se va a volver tímido. El niño va a empezar a tener una desconfianza exacerbada de los adultos. El niño va a comenzar a tener relaciones inadecuadas porque va a querer buscar ser aprobado. El niño no va a querer sentirse mal porque tiene baja autoestima. Entonces va a presentar conductas imitativas con los niños que son las estrellas, con los compañeritos que son las estrellas, y van a empezar a escoger ídolos dentro de sus compañeros. Pero también van a tener aislamiento social. Empiezan esa dicotomía. Empiezan a procrastinar, porque la procrastinación es una ansiedad, a no querer hacer nada. Y acuerden que esto va de la mano del bajo rendimiento escolar. Y se va a presentar un problema que se observa a todas las esferas y es una dificultad para establecer vínculos saludables. Fundamentalmente hay muchos más, pero estos son los que más tenemos en cuenta a la hora de una sospecha. También aquí vemos, fíjate que dentro de lo que hacemos de investigación, de qué porcentajes de los niños son abusados por sus padres familiares, incluyendo hombre o mujer. Según estudios internacionales y la UNICEF, 7 de cada 10 abusos sexuales infantiles son cometidos por alguien dentro del entorno familiar o cercano. Y en muchos casos el agresor es el padre biológico, el padrastro, el abuelo, el hermano o tío, o inclusive las tías, las más cercanas o la madre, ¿no? En México tenemos un gran problema que el 2% solamente de abusos sexuales se están reportando y lo demás queda callado. Y lo más trágico es que somos el primer país de abuso sexual de todo el mundo. A mí me Bien. gustaría completar eso que está diciendo mi querida Cari. ¿Por qué no se denuncia o por qué los niños callan? Primero, porque el depredador le hace sentir al niño que eso es lo normal, que eso es lo que sucede dentro de la relación de afecto. Y así es como se establece el vínculo. En segundo lugar, porque le dice, esto es un secreto de los dos, no lo vayas a contar. Pero en tercer lugar, y con mucha tristeza tengo que decirlos, porque los niños son revictimizados y porque se mueren del temor tener que hablar y eso lo usa el victimario. Vas a tener que ir, vas a tener que hablar con los policías, vas a tener que hacer esto y efectivamente así sucede. Cuando el niño habla, primero se lo cuenta a una fuente cercana, puede ser su mamá, la empleada, un hermano, una persona de mucha confianza. El tocamiento, la exposición y el abuso no son normal. No se puede normalizar esta conducta. Hay que hablarla. Entonces, la primera persona es la mamá. La segunda puede ser en el colegio o viceversa. A veces primero hablan en el colegio y del colegio activan una ruta y llegan a decirle a los padres. Tercero, un ente competente. En Colombia puede ser el ICBF, una comisaría, un juzgado, fiscalía o juez de menores. Pero fíjate cuántas veces el niño ha tenido que exponer la misma historia. Entonces a lo último el niño ya no quiere hablar. Además, muchas veces se le invalida su testimonio. Le dicen, pero ¿es verdad lo que tú estás diciendo? Es grave si tú no estás diciendo la verdad. Entonces, además de la culpa, el miedo y la vergüenza que el niño tiene por haber hablado, cuando lo están exponiendo, cuando están sospechando de su credibilidad o de su testimonio, el niño se va a morir del miedo y va a callarse. Por eso, tres cosas importantes: miedo, culpa y vergüenza. Ante la sospecha, es muy importante no confrontar al menor con que si lo que está diciendo es verdad o es mentira. A través del juego, el niño puede ir contando su testimonio y sus experiencias. Supremamente importante, no invaliden su emocionalidad. Muchas veces he visto colegas que también dicen, el papá le dio un beso y solo por eso. No, eso no tiene nada que ver, un beso se le da a cualquiera, depende del beso. Si el beso incomoda a los niños, es terrible porque el niño no puede sentir incomodidad y desconfianza. Si el niño está siendo observado cuando se baña,
Si el niño está siendo manipulado en sus genitales de una manera que el niño no se siente cómodo, no hay que invalidar su emocionalidad. Otra cosa muy importante ante la sospecha, no tratar de obtener detalles por su cuenta. Para eso hay entes especializados que tienen que saber cómo capturan la información del niño, pero ante todo, los derechos del niño tienen que prevalecer sobre los derechos de los adultos. Hay que proteger al niño. Me gustaría poder hablar de los ejemplos, tanto físicos como emocional, psicológicos, como de negligencia. Y me permití, mientras estaban hablando, tomar unos apuntes y dentro de los ejemplos físicos me parece importante rescatar las caricias inadecuadas. Hay caricias que hacen sentir bien, pero hay caricias que hacen sentir muy mal. Y los niños que son los principales maestros saben cuando una caricia los hace sentir cómodos y cuando una caricia no. Por ejemplo, la forma como lo bañan, qué le manipulan al niño, obligar a los niños a tocar o acariciar a los adultos o los genitales de los adultos, encerrarlo por horas como un castigo o una consecuencia de que el niño hizo o no hizo algo que es positivo y obligarlo a presenciar conductas sexuales. Esto dentro de la parte física. Dentro de la parte emocional psicológica, gritar, insultar, humillar, ridiculizar. ¿Cuándo grita uno? Uno grita cuando las personas están lejos y cuando las personas están lejos, están distantes. Cuando la persona está cerca y uno la grita, se pone una barrera emocional. El grito muestra la supremacía, es una superposición de poder, una relación de poder inadecuada. Gritarlo, abandonarlo, comparaciones injustas con los hermanos, con descalificativos, negarle cariño, afecto, protección y cuidado cuando el niño la está pidiendo y usarlo para grabar, para fotografiar contenidos sexuales inapropiados. Pero también hay otra que se da por negligencia y es cuando se ignoran las necesidades, el no darle el cuidado adecuado, el no suministrarle ropa en el momento que el niño la necesite. El niño está en pleno crecimiento y de acuerdo a las etapas del desarrollo, el niño cambia, crece, tener los mismos zapatos, tener la misma ropa interior, no suplirle sus necesidades inmediatas, dejarlo solo por largos periodos de tiempo. Acuerden que el niño tiene miedo a la soledad y el niño puede sufrir el síndrome de abandono. Entonces, la negligencia también opera aquí en este caso. Y hay otra muy importante y es el negarle la posibilidad de estudiar o la posibilidad de interactuar con más compañeros. Bien. Gracias por la intervención y toda esta explicación que, bueno, es tan interesante, tan profunda, porque estás abarcando muchos temas de los cuales a veces un padre, una madre que está distraída, que no pone atención o que tiene muchas otras situaciones externas, no se percata de esto. Por eso es tan importante tener esto a la mano para estar más sensibles a este tipo de necesidades del menor. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos, Cari, Sí, para... ¿sabes qué? Nos gustaría saber por qué la familia protege al abusador y castiga al niño. Inclusive hay comentarios que se dan culturalmente muy malos, por supuesto, pero es donde dicen la niña se dejó porque le gustó, el niño le gusta. ¿Y por qué es esa estigmación de el niño es el mal visto, inclusive pasa de la niñez a la adolescencia, inclusive en su adultez, relegado por la familia ante el habla y la acusación al agresor? Acordémonos de algo muy importante. Los niños aprenden por imitación de modelos. Muchas veces los modelos están en casa. Muchas veces los papás o los adultos tienen conductas sexuales inapropiadas delante de los niños, pero un niño siempre va a buscar ser aprobado. Un niño siempre va a buscar un vínculo seguro, va a buscar un apego seguro. Y por esa razón el niño primeramente se congracia con el abusador
Y por esa misma razón, porque el niño muchas veces empieza a tener conductas rebeldes en casa con el resto de las personas, van a invalidar su emocionalidad y van a decir, claro, es que es mentira o él se lo está buscando o está llamando la atención. Y cuando realmente se comprueba, no, pero él lo permitió, él dejó, él le gustó, entonces esto me parece a mí supremamente grave porque un niño nunca va a poder dar un consentimiento. Jamás un niño va a dar el consentimiento. El niño sencillamente está aprendiendo de lo que ve. El niño sencillamente va a querer que lo quieran y como el adulto de una manera muy hábil le dice que esa es la manera como le manifiesta cariño, él va a querer que lo quieran y va a buscar ser aprobado. Los niños no tienen tolerancia a la frustración. Ellos quieren ser los protagonistas, ellos quieren ser los mejores artistas, ellos quieren ser los mejores en todo y por esa razón muchas veces ceden. Y la familia, por eso lo dije anteriormente, jamás puede invalidar la emocionalidad del niño. El niño ni siquiera sabe qué es lo que está ocurriendo. Para el niño eso causa estupor. Cuando he tenido la oportunidad de trabajar con adultos que han sido abusados, y yo lo primero que les pregunto, ¿tú cuántos años tenías cuando eso pasó? Y ponen una edad inflada, mucho mayor, ¿no? Yo tendría como unos 10 años. Y empezamos a hacer la bitácora, la historia de vida, y se dan cuenta que tenían 4 o 5 años, eran bebés. ¿Qué consentimiento van a poder dar los niños en este momento si ni siquiera saben qué está pasando? Además, la estimulación genital gusta porque provoca, como ellos mismos dicen, cosquillitas. Entonces ellos van a Claro, sentir que es una forma de sentirse amados. Cualquier acto sexual con un menor, cualquier acto sexual, así sea un beso indebido, es abuso, incluso si el niño no se resiste. A mí me han llegado niños que me expresan que el progenitor o que un adulto le ha besado su boca y le deja la boca babeada. Entonces lo primero que yo le pregunto, ¿qué edad tenías? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste después? Y hay niños que cuentan y le cuentan a otras personas y las otras personas en vez de convalidarlo les pegan. Dicen, estás diciendo mentiras, o sea, se congracian con el abusador. El niño siempre tiene que ser escuchado. Gracias a Dios por la ley de infancia y adolescencia, pero esto sí es un llamado a los entes competentes. Por favor, las personas que trabajan con niños o que trabajamos con niños, no invalidemos su sentir. Hay muchas formas de saber si el niño está diciendo verdad o mentira. No se le cuestione, porque el niño va a tener mucho miedo a hablar en un futuro y va a tener mucho miedo a las instituciones porque no lo convalidaron, no lo ayudaron, no lo respetaron y no lo defendieron. es Claro. verdad. Algo muy importante que a mí me llama la atención y que acabas de comentar sobre cuando un menor está siendo abusado y no recuerda cuando va a sesión y le haces como esta indagación sobre cuándo sucedió, qué edad tenías, y hay como una pérdida de memoria ahí, ¿no? No hay una conciencia desarrollada todavía. Y esto a la larga, cuando vamos, lo llevamos a una edad mucho más adulta, que somos nosotras, Karina y yo atendemos a personas ya adultas que han vivido, que han sufrido no nada más las consecuencias de un abuso primario, un trauma simple, sino el trauma complejo, que es la acumulación de situaciones traumáticas de abuso durante toda la vida por la raíz original fue ese primer trauma, esa primera situación que se sufrió dentro del hogar. Entonces, las personas sufren un trastorno de estrés postraumático, presentan flashbacks, pesadillas, hay situaciones, por ejemplo, en los problemas de apego, hay desconfianzas hacia las figuras adultas y tienen dificultad, pérdida de memoria, no se pueden concentrar, hay problemas a nivel cerebral, está demostrado que el trauma complejo pues los acompaña durante toda la vida y se va cronificando. Entonces, algo que ustedes acá mencionaron sobre que el miedo debe cambiar de bando o la vergüenza debe cambiar de bando. Lamentablemente, cuando hablamos de psicopatía integrada, ellos no sienten ni miedo ni vergüenza. Entonces,
sería muy importante no perder de vista la conducta del psicópata. Y para en este caso, te quisiera hacer esta última pregunta, Eli, sobre si el, el si tú que has estado trabajando todos estos años directamente con el menor, ¿qué le podrías decir a la gente que nos escucha, a nosotros que somos también psicólogas y que atendemos una área también de este tipo de situaciones complejas? ¿Cómo, cómo podríamos prevenir el abuso? ¿Qué podemos tomar en cuenta? Mi querida Gina, esa intervención que tú has hecho es una intervención supremamente sabia. Definitivamente, muchas veces el depredador, que en la mayoría de los casos está en casa, manipula, amenaza, engaña, es el encantador de serpientes y seduce no solamente al menor, sino que seduce al entorno. Primero le dice al niño, que es la forma en que se quieren, pero lo invita al silencio y lo invita al secreto. Entonces hay que enseñarle a los niños que el silencio es y no es bueno y que hay secretos buenos y hay secretos malos. Entonces el primer aspecto que se debe tocar es que el niño haga la diferencia entre qué es un silencio saludable y qué es un secreto saludable. Un secreto saludable es cuando se va a preparar una fiesta, cuando se va a preparar un regalo. Un secreto no saludable es el que afecta su corazón y daña su psiquis. Dentro de la prevención, que es muy importante, hay varios punticos que quiero subrayar. Primero, todo tiene su nombre y hay que nombrar las partes del cuerpo de la manera correcta, porque todo tiene su nombre y ellos tienen que identificar su corporeidad. A mí me pasa algo muy lindo con los niños y yo les pinto las imágenes, el bosquejo de la niña y el niño. Y les pregunto a los niños cuál es la diferencia entre el niño y la niña. Y les doy unos plumones para que ellos dibujen. Lo primero, la primera diferencia que ellos hacen es el pelo. Los niños tienen el pelo corto, las niñas tienen el pelo largo. Y es lo primero que hacen en las siluetas. Entonces empezar a identificar dónde quedan los genitales. ¿Qué nombre tienen los genitales? Ni la florecita, ni la mariposita, nada. Todo tiene su nombre. Enseñarles a que las partes íntimas nadie las debe tocar. Solo la persona que les está ayudando y enseñando a hacer el aseo personal, que en este caso tendría que ser su mamá. Enseñarles a que lo que tapa la ropa íntima no solamente nadie lo toca, sino que nadie lo mira. Enseñarles que las conductas que los hacen sentir miedo, vergüenza y culpa no son correctas. Enseñarles a que digan las cosas sin miedo al castigo. Muy importante también, en segundo lugar, enseñarles y decirles que van a supervisar las actividades cuando vienen amiguitos a la casa, estar muy presentes si uno tiene que llevarlos a otras casas, no dejarlos a solas con personas desconocidas ni con personas conocidas hasta que uno no establezca ese lazo de confianza, establecer esos límites saludables, decirles a los niños que no deben besar en la boca a nadie y que si ellos no se sienten cómodos dándole un beso a la persona, no están obligados a hacerlo. En tercer lugar, mucho cuidado con las redes sociales. La pandemia nos desdibujó todo el trabajo que estábamos haciendo de no a las redes sociales, porque podíamos ver niños de edad preescolar metidos en redes porque las clases se hacían virtuales. Entonces, estar muy pendientes con el control parental, de no hablar con extraños, de no compartir fotos, de hablar de los riesgos que las redes sociales tienen. El cuarto aspecto que es supremamente importante para hablar de prevención tiene que ver con la observación y la confianza. Lo primero que los niños cambian es su emocionalidad y lo segundo su conducta. Estar muy atentos a esto. Dentro de los trastornos de ánimo, nosotros vemos depresión cuando hay llanto frecuente, cuando hay aislamiento, cuando hay tristeza, el estrés, pero también los niños están siendo muy ansiosos. Y la ansiedad la estamos viendo con bajo rendimiento escolar o con aislamiento social.
Dentro de esta observación es muy importante darle confianza al niño, creer en lo que el niño está diciendo, con estrategias a través del juego, a través de los muñecos, a través de la lúdica, extraer si lo que el niño está diciendo es la verdad, pero sobre todo nosotros como adultos dentro de la prevención tenemos que crear ambientes seguros. Acordémonos que dentro de los aspectos conductuales de riesgo que un niño puede estar mostrando es aislamiento social, dificultad para establecer relaciones saludables, conductas regresivas en cualquiera de los ámbitos, hipersexualización. No es normal. Hay que estar muy atentos a estas señales de alarma. Muy bien. Gracias. Pues tomemos en cuenta esta sabiduría de nuestra querida doctora Elianita. Y bueno, Cari, algo sobre Sí, psicópatas integrados. ¿Cómo podemos cerrar? Estamos, amigos, ya a punto de cerrar. Nos quedan 2 minutitos. Se nos fue el sí, tiempo, pero volando. sí. Adelante, Cari. Gracias. Bueno, queremos hacer digamos, la conexión entre el abusador sexual y el psicópata integrado, cómo es un seductor, cómo este va a copiar tus necesidades si eres niño o si eres adulto. El psicópata integrado ve a quién depredar, ¿sí? Y entonces busca a los niños de luz o a los adultos de luz, pero al final el abuso sexual, claro que sí va en ese rendimiento que él busca a través de coartarles su energía y vulnerarlos cada día más. Así que, bueno, quiero decirles una cifra muy, muy fuerte donde hago investigación de México respecto a esto. El país con mayor incidencia de abuso sexual infantil es México y de acuerdo a la IA, México lidera las cifras de abuso sexual infantil entre los países de la OCDE con aproximadamente 4.5 millones de casos anuales. Se estima que el 80% de abusos son perpetrados de familiares cercanos y solo el 2% de los casos se denuncian. Así que por favor, yo les pido que hagamos esta gran difusión, ayúdenos. Vamos a hacer un cierre enviando luz y agradecimiento. Gracias por ser de los que ven lo que otros prefieren callar. Gracias por cuidar, proteger y por elegir ser una luz donde hubo oscuridad. Si es que ya son adultos, tenemos que hablar y ustedes pasaron alguna situación de abuso sexual, no quedarse callados y a cada niño que ha sobrevivido, a cada adulto que elige sanar y proteger, gracias, no están solos, estamos con ustedes y dentro de este tema de el psicópata integrado, queremos resaltar que ustedes son inocentes, no son culpables y tenemos que hablar, tenemos que aprender la defensión. Así que de mi parte, pues agradecerles nuevamente a mis queridísimas colegas, amigas y sigamos haciendo más programas de eso, por favor, que sea la primera y no la última, sino que te tengamos unas millonadas de veces aquí, por favor, te lo pedimos, tanto la maestra Gina y yo, una servidora que amamos tu trabajo y que si puedo resaltar el cómo eres conocida como la doctora.